buenas tardes. Nos encontramos aquí desde la Escuela Superior de Administración Pública. Bienvenidos a nuestro programa Última Edición. El día de hoy trabajaremos temas como el clientelismo y la corrupción, fenómenos que definitivamente dañan las relaciones políticas en nuestro país y traen consigo la violencia y la guerra. No siendo más, bienvenidos a todos ustedes. Muchas gracias por estar mirando este video y damos inicio a nuestro programa. Hacia 1940, un político muy querido por los colombianos promulgó la unión del pueblo más allá de los partidos políticos tradicionales, el respeto por las opiniones, la justicia, la garantía de los derechos humanos y la construcción de lo público para el bien común. Sin embargo, este líder fue asesinado el 9 de abril de 1948 por orden de las élites políticas tradicionales, que vieron amenazados sus intereses económicos por el pueblo que se movilizaba. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán marcó el inicio de una época de violencia sistemática, organizada y dirigida por el gobierno contra el pueblo colombiano. Miles de asesinatos y desplazamientos empezaron a ser el pan de cada día. En respuesta, campesinos y campesinas empezaron a organizar grupos de autodefensa que los protegieran de la persecución del gobierno. Es lo que hoy conocemos como las primeras guerrillas liberales y posteriormente guerrillas comunistas de nuestro país. Entonces, la élite colombiana decidió hacer un pacto, crear un sistema de gobierno que acabara con la disputa entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Se repartirían el gobierno cada 4 años y excluirían a cualquier forma de organización política. Es decir, que excluirían al pueblo que se estaba organizando. En 1958 simularon crear una nueva democracia, el Frente Nacional. Sin embargo, esta nueva forma de gobierno no solucionó los problemas que se vivían en Colombia. Ya no se hablaba solo de la violencia en el campo, sino de la violencia social que las políticas de gobierno de liberales y conservadores estaba creando. Trabajos y salarios miserables, educación privada y desplazamiento forzado. El pueblo no se sentía reconocido en el Frente Nacional y seguía organizándose para luchar por los derechos. En este ambiente se desarrollaron los paros cívicos de 1971 y 1977. En la década de 1980, el gobierno y la guerrilla de las FARC iniciaron acercamientos para dialogar sobre el fin de la guerra en Colombia. Los diálogos de la Uribe partían de un reconocimiento básico. Los colombianos y las colombianas merecen vivir en paz. Debían reconocer las persecuciones contra la organización social, la exclusión política, las condiciones de inequidad económica y social. El gobierno aseguró a la guerrilla que podía participar en los escenarios políticos si dejaba las armas. Entonces, en alianza con otros partidos políticos y movimientos sociales, se fundó la Unión Patriótica, expresión política del pueblo colombiano. La esperanza de poder luchar por un país equitativo y digno llenó de alegría al pueblo colombiano, que en las primeras elecciones regionales y departamentales de la historia de Colombia en 1986 salió a votar de manera masiva, alcanzando 5 senadores, 9 representantes a la Cámara, 14 diputados, 351 concejales y 23 alcaldes. Cuando la guerra se le mete a la casa y lo saca, un hombre tiene que enfrentarse. Nuevamente, la fuerza de la organización popular asustó a la oligarquía colombiana, que no tardó en organizar nuevos grupos paramilitares que en alianza con el gobierno llevaron a cabo el más grande proceso de exterminio vivido por la humanidad, el genocidio de la UP. Las garantías para la participación democrática nunca se realizaron, pues más de 4.000 miembros de la Unión Patriótica y más de 1.500 del movimiento político a luchar fueron asesinados. De la Unión Patriótica, dando rienda suelta a la acción del paramilitarismo institucional, no importando su condición social. A pesar de ello, el gobierno colombiano montó un segundo teatro de la democracia y convocó a una Asamblea Nacional Constituyente el 9 de diciembre de 1990, el mismo día que bombardeaba Casa Verde, sede de los diálogos de paz. El resultado fue la Constitución de 1991, que si bien establece que Colombia es un Estado social de derecho, también es el documento que permite el ingreso de las políticas neoliberales en Colombia. En 1998, en San Vicente del Caguán, se instaló una nueva mesa de diálogo entre el gobierno y la insurgencia.
Pero mientras el pueblo colombiano se organizaba para participar en la mesa, el gobierno buscaba la manera de rearmarse militarmente a través de la alianza con los Estados Unidos, el Plan Colombia. La seguridad de los ciudadanos exige que la tropa... Los diálogos se rompieron en el 2002 y con el gobierno guerrerista de Álvaro Uribe vinieron para Colombia 8 años más de violencia estatal y paraestatal, desapariciones forzadas, falsos positivos, persecución a la oposición y a la organización social y popular, y los años más violentos de transformación neoliberal. La seguridad democrática alejó a Colombia de la paz cada vez más. El diálogo es sin duda alguna la ruta. El pasado mes de noviembre se abrió una nueva ventana de esperanza, el establecimiento de una nueva mesa de diálogo. El pueblo colombiano debe tomar un papel protagónico en este proceso, que no permita que los señores de la guerra acaben con nuestra esperanza y los errores del pasado vuelvan a cometerse. Te invitamos a marchar este 9 de abril. Recuperemos nuestra memoria histórica, recuperemos el sueño de Gaitán, recuperemos nuestras luchas, nuestros sueños y nuestra esperanza. La fuerza del pueblo organizado es incontenible, la paz está en nuestras manos. Somos más, ahora sí, la paz. Hola, muy buenas tardes. Hoy, en última edición, vamos a trabajar el tema de conflicto armado y violencia política en nuestro país. Tenemos a unos excelentes panelistas. Yo daré la bienvenida a Joan, muchas por estar aquí, Paula y Hilary. Su participación es totalmente importante para esta parte del programa. Quiero comenzar con esta frase de Martin Luther. Dice lo siguiente: la paz verdadera no es la ausencia de tensión, es la presencia de justicia. Queremos, en este momento y en esta coyuntura en la que el país se encuentra en dos caminos. Podemos irnos por el lado de la guerra y comprar con un conflicto que se lleva más de 60 años, o irnos por el lado de la paz y empezar a identificar qué retos, tanto para la administración pública como para el Estado, finalmente para una sociedad colombiana en su contexto, van a venir a influenciar en esta parte del escenario político. Así que John. Hola, ¿cómo estás? Mira, a mí me gustaría también, digamos, abordar los temas frente al conflicto armado, pero digamos que yo me quiero enfocar principalmente en la contextualización histórica, que para mí nos va a permitir abordar de manera holística este análisis. Entonces, digamos que voy a tratar de no alargarme también en mis intervenciones, pero sí, digamos que quiero abordar este tema que me parece tan importante desde una contextualización más histórica. Bueno, mi nombre es Paula, Juan Andrés Lagar Rodríguez, soy de sexto semestre de Administración Pública y pues generalmente me basaré más en el texto Basta Ya, que es el informe que se ha hecho, en el último informe que se ha dado sobre lo que sucedió en la violencia en los últimos años en nuestro país. A carácter personal me gustaría hacer o recalcar cómo el contexto bipartidista que sufrió Colombia en su momento fue como un origen o un propicio para la guerra y la violencia en Colombia, y el asunto de las FARC y el paramilitarismo, y cómo esto ha interrumpido tanto las acciones electorales para llevar a los líderes políticos al poder en Colombia. Bueno, muchas veces nosotros hemos visto que el Estado se pone en una posición como víctima, pero para tocar este tema es preciso traer a colación que el Estado también ha sido uno de los causantes de este conflicto por su ausencia en muchas regiones de nuestro país, así mismo como la centralización del poder y por ende recursos. Nace la violencia en Colombia principalmente por tres aspectos: por el control del territorio y el despojo de esas tierras, por un dominio político electoral en una zona específica de nuestro país y una apropiación de recursos legales y ilegales. Quiero recalcar que este debate va a tener en su transcurso unos datos estadísticos que nos van a confirmar ese daño y esa causa, esas consecuencias que ha traído la violencia para nuestro país, y que finalmente nos llevará a tomar una decisión como pueblo en su conjunto, que está de seguir en un terreno fuerte para la guerra,
Bueno, digamos que a mí me gustaría abordar un tema que tú enuncias, el de la apropiación de los recursos de manera legal e ilegal. A mí me parece que curioso esto de hablar de apropiación de los recursos de manera legal, ¿sí? Y esto cómo lo podemos ver anclado al conflicto armado actual, ¿sí? Digamos que a partir del relacionamiento entre las fuerzas ilegales, ¿sí? Las AUC, por ejemplo, ¿sí? Los paramilitares, cómo han visto la necesidad de tomarse, ¿sí? El poder político territorialmente, pero no solamente territorialmente, que eso es un caso bien particular, sino que también el poder político a nivel nacional, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos ver cómo se aborda, ¿sí? De manera legalmente, ¿sí? Cómo ellos también empiezan a regular y a legislar dentro del territorio, ¿sí? Dentro del territorio nacional, a favor, ¿sí? Leyes, ¿sí? Formas también de ejecutar recursos a favor de ellos que terminan siendo, digamos que una vaina legal, ¿sí? Porque ellos son los que construyen toda esta estructura legislativa, normativa, para consolidar un aparato formal, ¿sí? ¿Cómo logra este fenómeno permear la legalidad, ¿sí? El paramilitarismo, ¿sí? ¿Cómo logra permear, ¿sí? el aparato estatal para convertirse de manera legal? Entonces digamos que me parece que es importante a resaltar, ya que esto ha permitido de una u otra manera, precisamente a partir de analizando el capítulo anterior, la relación y el fortalecimiento de la corrupción también dentro de las instituciones públicas, como el conflicto armado, ¿sí? Es una cuestión, digamos, que ahondar y a profundizar, ha permitido, ¿sí? La corrupción, ¿sí? El conflicto armado, ¿sí? Los actores ilegales dentro de la institucionalidad han permitido la durabilidad y el fortalecimiento de la corrupción dentro de los estados. Digamos que eso también vamos a tratar de abordarlo a medida que vamos a ir discutiendo, que me parece que es un punto importante. Tal vez yo agregaría un punto además frente a los que tú enuncias de cómo se ha consolidado el conflicto armado, y es esos puntos tan importantes en la historia, ¿sí? Que han permitido el desarrollo de ellos, ¿sí? Y es identificar cómo el relacionamiento de las multinacionales, ¿sí? Han permitido que se fortalezcan los grupos ilegales y armados en Colombia, ¿sí? Caso de ello podemos verlo hacia la década de los 20, ¿sí? Precisamente la masacre de la Bananera, ¿sí? En el 28, ¿sí? Como la Chiquita Brands, que se llama en este memorial la Food Company, financió, ¿sí? Y también, digamos que aprovechando ese aparato normativo que existía en el momento, digamos que derrotar, ¿sí? Una propuesta alternativa de los sindicatos que estaba emergiendo en ese momento, ¿sí? Como el Estado también hace nexos con las multinacionales para permitirles el mantenimiento de ellos dentro del país, ¿sí? Entonces digamos que ese es un punto importante a analizar, las multinacionales dentro del conflicto, ¿no? Yo le agregaría también como el análisis, la importancia del análisis de los actores, ¿sí? Dentro del conflicto armado, que espero que mis compañeros, a medida que vamos dando el debate, vayamos fortaleciendo esto. Claro, y para complementar, esa parte es muy importante porque todo lo que tenga que ver relacionado con un contexto histórico es lo que va a terminar configurando la memoria histórica de su pueblo y cómo esta va a influir en un proceso siguiente a esta guerra que sería el posconflicto, cómo esto influencia, ya que tenemos memorias privadas, o sea, individualmente cada persona tiene una memoria, tenemos una memoria transformada como la persona luego de su tragedia o de cómo vivió la escena transforma esa realidad, y una memoria sin futuro, ¿sí? Una memoria que simplemente las cosas pasan y como que se deciden borrar. Todo esto porque en un momento cuando estamos hablando del postconflicto tenemos que tener en cuenta estos factores: la verdad, la impunidad y la justicia, como veníamos diciendo. Y me gustaría comenzar a preguntarles ¿qué connotación tenemos acerca de los actores del conflicto armado en Colombia? Si bien identificó mi compañero los paramilitares, unas guerrillas, unas víctimas que ya suman más de 220.000 muertos y un grupo bastante amplio que más adelante nos referiremos de desplazados. También nos encontramos a una sociedad civil que se ha mostrado un
pues no lo han logrado. También han mostrado diferentes lógicas, ¿no? Porque vemos la lógica de la guerra, pero también vemos la lógica del conflicto, que es la que después vivimos. Entonces me gustaría como hacer énfasis en los actores. Bueno, principalmente quisiera tocar varios temas que tocó mi compañero Johan, y es como lo de las multinacionales y esa alianza que no se forma directamente con, ya no con los, en ese sentido de lo que es la masacre de las bananeras, no es de actores como las guerrillas y los paramilitares, sino es ya la entrada del Estado directamente, ¿sí? Y es como vemos como ese Estado es armado y ese Estado se forma en los militares y en las Fuerzas Armadas de nuestro país. ¿Sí? Es como, y ese es un punto que se dice como, bueno, sí, ellos le echan la culpa en cierta medida a los paramilitares y a las partes de la violencia, donde el mismo Estado ha hecho que se forme y se fortalezca esa violencia en nuestro país, ¿sí? Otro punto que quisiera como tratar es la memoria. O sea, tanto tú como Johan han tratado el tema de la memoria, y es algo que sí, lo que tú tomabas de las tres fases de la memoria no es solamente la víctima, pero no lo estamos mirando en un contexto más allá, que es lo de la ciudadanía como tal, y eso es donde nosotros como ciudadanos la estamos perdiendo, porque listo, o sea, lo que pasa en la televisión es como, bueno, pasó esta masacre, pasó esto, pero no se sabe más allá, sí, porque todo el mundo perdió eso, o sea, perdió ese interés por saber eso, y eso es lo que estamos viviendo ahora, digamos, en lo que viene el postconflicto, que se dice el perdón de las víctimas, se busca el perdón de las víctimas perdonan, pero la ciudadanía no. ¿Por qué? Sí, o sea, porque está eso de decir que la ciudadanía no perdona donde las víctimas dijeron sí, nosotros estamos dispuestos a perdonar. Sí, es algo que queda como ahí, o sea, ¿qué papel cumple la ciudadanía en este conflicto armado y qué papel cumplen las víctimas y cada uno de los actores que intervienen ahí? ¿Sí? Y otro punto que quisiera tratar es la violencia relacionada con la violencia relacionada con la política. Creo que la violencia con la política está muy ligada a todo lo que hemos hablado, la parte de multinacionales, porque el poder central de nuestro país se fundamenta en la economía, ¿sí? Y si la economía dice como, bueno, las élites económicas dicen, yo necesito que tal persona esté acá para que se vengan y se hagan actos de corrupción sin que se permita más la entrada de aspectos de la ilegalidad y todas esas cosas. Entonces es ver cómo las élites económicas manejan como muñecos a la parte política de nuestro país y la fundamenta como violencia, como paramilitarismo y como guerrilla. Claro, tienes toda la razón en el sentido que la violencia política surge cuando no se acepta la heterogeneidad de las ideas políticas y se recurre a las armas para ganarse ese poder político y en ciertas regiones coercionar a ese pueblo a tener que ser obligados a votar o no por unas personas específicas. Un tema que en verdad me parece muy importante trabajar aquí en última edición limitada, así que Hilary. Bueno, yo creería que sería importante destacar que los actores han ido como que surgiendo paulatinamente, posteriormente, es decir, uno ha ido detrás del otro, pero hay un punto en el que un actor ha estado presente en todo ese proceso, en todo ese cambio y en esa transformación, evolución que ha sido las víctimas, porque en algún caso tanto quienes propician o quienes realizan esas acciones violentas también han sido víctimas, ¿sí? Bueno, entonces sería necesario tocar el tema de la violencia en Colombia, donde se dice que se propició o se inició por las disputas entre los partidos tradicionales colombianos, entre los liberales y los conservadores, en donde posteriormente estos grupos armados iniciados y respaldados por la élite política colombiana, que a su vez también es la élite económica del país. O sea, hay que mirar que esos grupos
que un día surgieron para respaldar a estos partidos políticos se fueron evolucionando para dar origen a lo que luego serían las guerrillas o las FARC, que para justificarse en cierto modo cambiarían sus razones o su ideología, justificando que la igualdad social, que la distribución de tierras, de ingresos y todo esto, para llegar a asumir unas prácticas iguales a las anteriores y que ellos criticaban. Y como a partir de las guerrillas o las FARC y por una motivación personal surge lo que es el paramilitarismo, que en su punto se dice que ha sido apoyado por las fuerzas públicas o militares de Colombia, que es decir, que ha tenido un respaldo por el Estado, inclusive por las élites políticas y económicas del país, para contrarrestar esas fuerzas. Y cómo el paramilitarismo a partir de un interés económico ha llegado a vincularse con multinacionales o con intereses económicos extranjeros, inclusive nacionales, para sacar adelante unos proyectos, ¿no? Y de todo esto, cómo ha resultado las personas o la población civil como resultado afectada en todo este proceso en el que realmente no ha tenido conocimiento o no tiene algún interés propicio dentro de ese juego y esas disputas de poder que se dan entre esos diversos actores en la historia de Colombia. Bueno, tú nombras un actor que es la sociedad civil, y es importante que esa sociedad civil ahorita en este momento del posconflicto no solamente esté involucrada en todo ese contexto histórico al que nosotros hacemos referencia y estos puntos neurálgicos al que queremos acudir para entender un poco este fenómeno, sino también que esté capacitada, y eso es una parte principal, considero yo, no sé ustedes, también del Estado y de la institucionalidad en brindarle ese apoyo a la sociedad civil para que logre adaptarse a un nuevo contexto, para que la administración pública, el periodo posterior que viene, también se pueda llegar a adaptar y a empezar a manejar otro tipo de lógicas que hasta el momento han marcado, que no han dejado favorecer y han retrasado y parado el desarrollo por lo menos integral de nuestra población. Y quiero traer a la siguiente frase: acabar con la violencia no es posible sin cambiar nada en la sociedad. O sea, ¿qué punto nosotros podemos retornar del pasado que ahorita en este momento tenemos que cambiar esa lógica? O sea, ¿qué identificamos? Mira, digamos que me llama mucho la atención este tema frente a la sociedad civil en el papel del posconflicto. No hablemos tanto de posconflicto, que digamos que es un término que para mí tiene algunas dificultades frente a que el conflicto no se acota en una mesa de negociación. Yo tal vez lo enunciaría como el posacuerdos, una posnegociación, pero digamos que eso es un debate que queda muy amplio. Digamos que frente al punto de la sociedad civil, la compañera Paula hablaba frente a la violencia política, ¿sí? Y es como ese último recurso, ¿sí?, de hacerse escuchar y entender. Tal vez puede ser una manera de denunciarse, ¿sí?, digamos en términos más amplios en la sociedad, ¿sí? Pero yo diría que la violencia política es la ausencia total de la democracia, ¿sí? Es como el último camino de la acción, es la ausencia total de la democracia al no existir espacios reales de participación. Es el puro resultado de la ausencia de la democracia al no existir espacios donde yo pueda llegar a hacerme escuchar, ¿sí?, donde yo pueda llegar tal vez no solamente a escuchar, sino también tener la opción de decir sobre las políticas públicas, que digamos que eso en Colombia es algo cerrado totalmente, ¿sí? La concepción de que como ciudadano yo logre, ¿sí?, fortalecer o tal vez participar de manera participar digamos de manera real, ¿sí?, no existe dentro de la realización de las políticas públicas. Entonces digamos que me llama mucho la atención este punto en la medida que es una ausencia, ¿sí?, la necesidad dentro de la sociedad civil, la democracia, ¿sí?, el ejercicio real de la participación. Digamos que también en este marco se encaja la cultura, ¿sí?, de lo que tú decías, cómo fortalecemos o cómo le apostamos a esta vaina de la paz. Entonces yo diría que es necesario, ¿sí?, una consolidación de una cultura para la paz, que
¿cuáles podrían ser los puntos de ellos? ¿Sí? Es la reconciliación, tal vez también digamos que ese ejercicio de entender a los demás, yo lo denuncio como la capacidad del ser humano. ¿Sí? Bueno, y frente a la capacidad del ser humano como un punto importante para la cultura de la paz, ¿sí? Es el lograr sentir por los demás, el que me duela también los demás, pero que también logre entender por qué este actor, ¿sí?, empuña un arma también, ¿sí? Digamos que me parece importante para la comprensión del otro, ¿sí?, para el encuentro con el otro, ¿sí? Lo que dice nuestro compañero Joan tiene mucha relación con esa historia de Colombia, en donde esa persona que se atreve a hablar, que se atreve a dar su opinión finalmente y no está acorde con los planteamientos de una élite que se ha craneado todo esto de manipular o no el sistema político y el sistema y las dinámicas sociales, pues eso termina erradicando. Ese es el caso, por ejemplo, de los de la Unión Patriótica o los de el FECODE, por ejemplo, los que han muerto por ese tipo de causas. Así que, chicas, bueno, pues yo quiero tratar dos temas. El primero es lo de la violencia política. Digo que la violencia política, listo, aquí estamos hablando de que la pérdida de la democracia, de que no hay vías de participación, ¿sí? Pero entonces cuando venimos a hablar de que hay gente que sí ha tratado de participar, ¿qué ha pasado con esas personas? ¿Sí? Se han ido, o sea, las han mandado han muerto, ¿sí? Las han mandado a matar. ¿Y quién es el principal? O sea, ¿quiénes son los principales que hacen esto? Las principales personas que hacen esto, pues generalmente es el mismo Estado. O sea, las grandes élites políticas son las que dicen, no, son las que al final de cuentas son las que eligen quién está con ellos y quién no, ¿sí? Y en este sentido, en el texto de las perlas de Uribe se resalta muchísimo ese aspecto, porque digamos hay gente de periodistas, gente de los mismos profesores que han intentado luchar por ciertos derechos, y las mismas personas víctimas de la violencia que también que han tratado de luchar por sus derechos y han tratado de luchar por sus muertos. De verdad, o sea, yo digo que la violencia se fundamenta tanto en la parte económica como en las élites políticas, que es la que manejan sí toda la parte estatal. Bueno, y otro aspecto que hablaba Johan es de que deberíamos de fomentar una cultura de paz hacia la ciudadanía. Yo veo que, listo, hablamos de culturalizar a las personas sobre la paz y esto, pero hay que tener en cuenta que nosotros somos un país muy individualista. O sea, somos personas que pensamos solamente en nosotros y no pensamos más allá de lo que está sucediendo. Somos personas, sobre todo las personas de la ciudad, son más cerradas a este tema, ¿sí? Entonces, para comenzar una culturalización, tiene que fomentarse directamente con tratar de la memoria, ¿sí? O sea, traer así la memoria hacia la ciudadanía, pero la ciudadanía es la ciudadanía de las grandes, sí, de la parte urbana, que en sí son las personas que no tienen esa memoria dentro de ellas, sino solamente lo que cuentan y lo que medio ven. Pero entonces eso se ha ido perdiendo. O sea, traer mucho eso es lo más importante. Okay, pues yo digo, pues para mí. En ese punto del debate yo quiero hacer una pregunta a ustedes. La compañera Paula nos dice que el Estado y las élites políticas, o sea, nos relaciona mucho que el Estado es la misma élite política. Es realmente causal, solamente, o sea, porque socialmente uno escucha en la calle y es muy común escuchar, es que el Estado, y es que el Estado no nos da, o es que el Estado es que ocasionó esto, y aunque, como lo decíamos desde el comienzo, tiene un grado de responsabilidad bastante comprometedor, también tenemos que ver hasta qué punto el Estado, o sea, esa estructura que estamos manejando, porque desde la Constitución el Estado no somos todos. Entonces, Hilary, ¿cómo aportarías? Pues realmente, y haciendo alusión a lo que decía Paula, este país es muy individualista y tal vez ese ha sido uno de los problemas para que todos esos sucesos que han pasado en Colombia se den, ¿no? Porque, y
respecto a otra cosa que decía Johan, que hay que tener la capacidad social de reconocer al otro y ayudar al otro, realmente eso ha sido un factor que yo considero que ha dañado la dinámica política, económica y otras dinámicas aquí en Colombia, porque siempre esperamos que sea el otro el que haga por nosotros, siempre esperamos que sea el otro el que opine por mí, siempre esperamos que sea el otro el que actúe ante un conglomerado, ante un grupo, ante una representación por mi parte. O sea, ¿por qué no son las propias personas que viven esos sucesos? ¿Por qué no son las propias personas o los actores que están dentro de esas actividades, de esas dinámicas, las que propicien sus propias acciones, las que propicien sus propios proyectos? Es que no podemos esperar que sean otros externos los que vengan a darnos las soluciones, porque no van a funcionar, no van a servir absolutamente para nada, porque no se van a adaptar a la realidad social de ese país. Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad de represión, ¿cómo decirlo? O sea, de totalmente estúpidos en los colombianos, porque o sea, eso nos va a llevar a que sigamos realmente mal. Tenemos que formar líderes y cambiar ese papel que tiene cada persona dentro de la familia, porque es allí donde se forma el individuo, ¿no? Es allí donde se forma cada colombiano, y hay que cambiar eso. Bueno, digamos que esa es una concepción importante digamos que también es frente a una manera de ver el mundo, ¿sí? Yo creo que como uno ve el mundo, también actúa sobre él, ¿sí? Y en esa medida, digamos que esta concepción un poco, yo hago por mí, ¿sí? O desde el territorio usted haga por usted, no permite que, es decir, se denuncie el problema del Catatumbo en Bogotá, ¿sí? Y hay que reconocerlo, si bien es un problema de descentralización, ¿sí? En Bogotá se permite que se distribuya a las otras regiones la denuncia por ejemplo, que pasa en el Catatumbo, ¿sí? Pero si tú no tienes una relación con los otros, ¿sí? Digamos que se hace muy difícil tu difusión en una denuncia. Es en un caso específico, lo estoy diciendo, ¿sí? Pero claro, yo no te lo estoy diciendo en términos de esperar a que hagan por mí, ¿sí? Sino que yo estoy diciendo en términos de hacer con el otro también, ¿sí? Por eso yo veo tan importante el reconocimiento de ellos, de los demás, ¿sí? Porque para mí es importante el relacionamiento con los demás, ¿sí? Para una construcción de la paz, tú no construyes la paz de manera individual, ¿sí? Tú la construyes de manera colectiva y mancomunada. O sea, tienes razón en ese punto, yo no lo estoy negando. Yo lo único que estoy diciendo es, y en eso que tú me estás diciendo, o sea, ¿quiénes más van a visibilizar lo que está pasando en el Catatumbo propiamente que las mismas personas que están en el Catatumbo? No puede ir una persona citadina de Bogotá al Catatumbo, pasar tres días o una semana y devolverse a su ciudad y pensar que es un experto en ese tema, porque no lo va a hacer. Tienen que ser esas mismas personas bajo unas estrategias, no sé cuáles serán, las que propicien ese reconocimiento a nivel nacional e internacional o como sea, y que para que luego se generen esas redes de apoyo interinstitucionales y interactores, ¿sí? Y es que mira, precisamente ese es el punto de debate que rodea todo el postconflicto y todo el tema finalmente de la guerra, porque es cómo tiene autoridad las instituciones para realmente impactar este accionar y lograr plantear soluciones. Un reto de la administración pública lo que se nos viene en aras de pensar en que no solamente estamos hablando de una violencia alejada, que es lo que muchas veces se piensa, que es uno de los temas que el postconflicto, no sé si ustedes lo han notado, y es que el postconflicto se centra en un actor, ese actor es las FARC, el grupo al margen de la ley, pero es que no es la única violencia que tiene el país. Y cuando un postconflicto o como dice, un posacuerdo compromete tantas cosas y el Estado no está capacitado para responder a esas dinámicas, como por ejemplo el fortalecimiento del sistema agrario y poder brindar una sostenibilidad alimentaria a los campesinos y a los habitantes de estas regiones, y que finalmente con ese fortalecimiento puedan llegar en algún momento a participar en el mercado, eso nos va también a traer que se pueden promover otro tipo de violencias como las que ya hay. La violencia política es una, la violencia social es otra, hasta las violencias contra la mujer también es un tema que ha tocado el postconflicto, y que de pronto se cree o se genera el imaginario de que con una firma de un acuerdo simplemente esto del problema de Colombia se va a solucionar, y creo que es una cosa mucho más compleja decir que solamente hay un actor y con eso ataca. Por ejemplo, tú dices algo muy importante, Clary, es que su misma comunidad es la que tiene que generar esas alternativas para sanearlo, pero lo que dice Johan en ese punto pues me pondría a pensar cómo yo
como las AUC, las autodefensas o las vacunas. O sea, son gente que aún no hemos trabajado con ellas y que si en algún momento queremos que el conflicto tenga una penetración a largo plazo y finalmente se llegue a superar con eficacia, tenemos que considerar otros factores que no se encuentran de acuerdo con el postconflicto y que no se encuentran de acuerdo con las prácticas democráticas de poder alzar la voz y decir lo que pienso sin que venga un ritmo y me acalle, sino dinámicas políticas libres y dignas para la persona. Claro, entonces continuamos. Bueno, digamos, yo rescato mucho las dos posiciones que tienen mis dos compañeros, ¿sí? La una es de que la misma ciudadanía es la que debe fomentar eso, o sea, las mismas víctimas y o las mismas personas que hacen parte de esos territorios que son del conflicto armado, son las que deben luchar por sus derechos, ¿sí? Y no mandar gente del mismo gobierno o hacer esos trabajos que las mismas personas que son las que están ahí son las que deberían hacer, ¿sí? Pero es que son personas que en cierta forma no están capacitadas y es por eso que ya se ve como si esta persona habla no está capacitada para solucionar el problema, ¿sí? Y por eso yo creo que esa es una de las cosas que hace que el gobierno o que se manden personas a decir, como vea, vaya y analice qué está sucediendo en estos lados, cuántas víctimas hay, cuántas son las muertes que ha habido, ¿sí? Entonces yo creo que ese es como un aspecto que debería como ayudar, es más, formar a la ciudadanía para que hagan esas cosas. Perfecto. En última edición, quisiera decir lo siguiente. Si no nos equivocamos, uno de los temas cruciales que se ha centrado el debate de la guerra como tal, y con los que se han respaldado es el tema de la tierra, el tema agrícola y cómo este tema desde un inicio no fue trabajado con legitimidad y con responsabilidad por parte del Estado y se generaron estos grupos al margen de la ley. Nosotros como administradores públicos, ¿cómo plantearíamos y cómo analizamos este proceso que se nos viene el posconflicto? Aquí como, digamos, nos propone Johan el posacuerdo, porque no podemos continuar hablando solamente de unas problemáticas, sino que ya al haberlas identificado tenemos que pensar el reto que se le viene al Estado de hacer muchos compromisos, de firmar un acuerdo y al momento de poderlos ejecutar no contar con esas herramientas tanto institucionales como presupuestales para ajustar. Entonces, si uno de los temas es la tierra y el manejo y la apropiación de la tierra, ¿cómo nosotros analizamos el conflicto en este momento y cómo lo proyectamos para un proceso largo? Me parece importante el tema que tú tocas, que tú anuncias de la importancia de la tierra en este conflicto armado, ¿sí? En la medida en que siempre ha sido la disputa, ya llevamos más de 50 años en la disputa por el poder territorial, ¿sí? Si tú miras, porque emergen también las FARC en Colombia, también como emerge el ELN en Colombia, como emerge el EPN, si estas guerrillas en Colombia es por un control territorial. ¿Cómo juega el papel de la tierra en estos términos del conflicto? ¿Sí? Es una disputa por la tierra, ¿sí? Que ahora se traslapa también a la política. También es un poder, es una disputa política también, ¿sí? ¿Quién tiene más puestos dentro del Senado? ¿Sí? ¿Quién logra también, a partir de estos partidos políticos, acceder a la presidencia? ¿Sí? Entonces digamos que esto también tiene relación, ¿sí? El poder político, el poder territorial, ¿sí? En términos del hacer, ¿sí? Cómo en lo territorial termina los gamonales fortaleciendo las propuestas políticas de los conservadores, del centro democrático, ¿sí? Entonces digamos que es un tema extenso frente a identificar cuáles han sido los problemas reales, ¿sí? Identificar ejemplos reales que me parece importante. Sí, definitivamente es un tema muy complejo. ¿Será que ya que nombras, digamos, partidos como el Centro Democrático y actores políticos muy reconocidos que tienen ahorita una gran participación en representación en el Senado, analicemos un poco cómo fueron los últimos periodos de gobierno de poder de gestión desde el 2000, cuando llega la presidencia a la UNL y cómo emerge un discurso diferente, porque si bien en este debate estamos manejando un discurso del conflicto armado, en ningún
manera directa retorna a la opinión pública y genera un impacto en cómo se deben tratar con estos actores. Entonces ya no se va a hablar de, ni siquiera se piensa en un escenario de posguerra, sino se va a pensar en un escenario de acabar y eliminar al enemigo. Es decir, que esta guerra también, junto con la tierra, va aliada a lógicas de venganza de muchos intereses individuales y personales. Entonces aquí hicimos un análisis de cómo han sido estos periodos de gobierno, podemos decir los dos últimos, que casualmente han tenido temporadas de reelección, y cómo han manejado el tema, porque si bien es una apuesta muy diferente a la otra. Entonces, digamos, en ese tema, sí, es como ha ido evolucionando, cómo es la evolución del poder del discurso en estos actores, ¿sí? Digamos, el de Uribe, el principal discurso era la guerra, ¿sí? Como hay que combatir armas con armas, ¿sí? Al fin y al cabo, los dos periodos fue eso. Y viene Santos a hablarnos de paz. El discurso cambia totalmente, pero pues, el inicio del periodo de Santos no fue tanto la paz, sino más el post-conflicto. Ya en este último periodo ya empezó a hablar de paz y lo evidenciamos mucho en el Plan Nacional de Desarrollo que se va a implementar desde el 2015-2018, que es muy notorio, porque ya es equidad, paz y no recuerdo, y reconciliación. Entonces vemos cómo es la evolución de eso, ¿sí? Al fin y al cabo es el poder del discurso el que fomenta ese pensamiento a la misma población, a la misma ciudadanía. Bueno, y al fin y al cabo como ese discurso se mete dentro de las mismas personas, ¿sí? Y como les empiezan a decir, estamos en guerra, estamos en guerra, estamos en guerra. Y eso es lo que fomentó 8 años, donde las personas solo pensaban en guerra, donde solamente es lo que está pasando en los campos y o sea, las víctimas y eso, y ya venimos a hablar en estos últimos periodos presidenciales, ya en la paz, en el post-conflicto, en que queremos el bienestar de la comunidad, en que queremos que la gente vuelva a los sitios donde se encontraba, ¿sí? Y hay otro aspecto que también quisiera resaltar de lo que tomaba Karen, y es cuánto ha sido el presupuesto y cuánto se va a invertir en lo que viene el post-conflicto y cuánto se ha invertido, ¿sí? Digamos, en el 2012 se dio 23.800 billones de pesos solamente al presupuesto de defensa. ¿Y qué pasa con educación? ¿Qué pasa con salud? ¿Sí? Solamente en los periodos de Uribe se pensaba más en eso, que era el armamento, formar a los militares, que estuvieran bien equipados, que tuvieran lo último en tecnología para combatir a las guerrillas, ¿sí? Y al final, pues Pablo estaba legitimado, porque es que ganó por unas votaciones de una ciudadanía que le apostaron también ese plan. Porque la gente como el poder del discurso te maneja a ti como persona, ¿sí? No es manejar, sino te metes esa idea en la cabeza, te persuade, ¿sí? A persuadir, exacto. Te llega a Antes persuadir. de darle la palabra a Hilary y a continuación a Johan, quisiera dar los siguientes datos. El número de masacres del conflicto armado dentro del periodo de 1980 al 2012, quiero que tengan en cuenta las cifras. A causa del paramilitarismo, hay 1.156 víctimas, un 58,9%. Para el caso de las guerrillas son 343, fuerza pública son 295 víctimas y para grupos armados no identificados son 158 víctimas, para un total de 1.982 víctimas a causa de este conflicto. Que podemos pensar de unas cifras tan altas, de un sumado que ya van más de 220.000 víctimas y de un grupo de personas que en este momento se están pensando, bueno, causé daño, están mirando la manera de resarcirse a la sociedad, pero de volver a la sociedad civil. ¿Cómo trabajar ese Ahí. Bueno, eso es lo que nos hace pensar es que la historia de Colombia se ha construido con sangre, ¿no? O sea, esta historia está construida con letras en tinta de sangre.
respecto a lo que decía Pablo y lo que decía Johan, hay que mirar es cómo las estrategias o cómo esas dinámicas de juego político han llevado a tener estos resultados, porque hay que analizar que en el gobierno de Pastrana se intentó un acercamiento o un acuerdo de paz con las guerrillas, cosa que en su momento las FARC no tuvo esa motivación o no tuvo esa intención de sentarse a una mesa y negociar con Pastrana, por lo cual no funcionó. Pero también hay que analizar en ese momento cómo Pastrana tenía unos aliados políticos, en este caso Serva, que iban a continuar con ese mismo proceso y al cual él no apoyó, al cual por voluntad propia no apoyó y decidió darle un respaldo político a un totalmente desconocido que venía de Antioquia y de toda esta zona, ¿no? Que era Álvaro Uribe Vélez. Entonces, como estas dinámicas de juego de poder y de relación política han tenido sus implicaciones en la historia colombiana y que han llevado a tener esas cifras que tú dices, Karen. Y pues todo ese proceso que luego se dio con Álvaro Uribe Vélez y miren esta dinámica, ¿no? Como la historia de Colombia se vuelve a repetir. Pastrana conserva y luego Santos con Uribe, porque igual todos sabemos que Santos llegó al poder por la representación que tenía Uribe en el pueblo. Eso es de reconocer. Y cómo es que cuando llegó al poder o cuando consiguió esa meta y ese propósito, cambió totalmente su lógica de pueblo, ¿no? Cambió todo el panorama y toda esa estrategia que tenía Uribe y ya le apostó por la paz, ¿no? Y todo un cuento que se genera ahí. Mira que yo le agregaría ahí, y es hacer un análisis juicioso frente a estos periodos presidenciales y quienes han llegado, permitiría identificar como un proyecto histórico, ¿sí? O sea, realmente cómo Uribe logra, digamos que en términos de fortalecer el paramilitarismo, que es una asociación fuerte, cómo Uribe a partir del fortalecimiento del paramilitarismo, luego el desmonte del paramilitarismo, pero que termina limpiando en términos de comillas, limpiando el país de estas guerrillas, de insurgencias, ¿sí? Pero ¿para qué? ¿Sí? Para que luego Santos llegara a la presidencia y digamos con el discurso de la confianza inversionista, pero es luego de un proceso amplio que se da con Uribe, ¿sí? De limpieza territorial, ¿sí? De la lógica del enemigo amigo, ¿sí? Que es una lógica que él manejó, ¿sí? Que precisamente quería referirme anteriormente, y es cómo ese discurso, ¿sí? Del enemigo amigo, ¿sí? Permitió identificar no solamente a las guerrillas insurgentes, ¿sí? Como enemigos, sino que también a los sindicatos, a las protestas sociales como enemigos del poder, ¿sí? Porque de una u otra manera desestabilizar ese orden político, ¿sí? Entonces, como esa lógica de enemigo amigo se viene también a perpetuar en el mandato de Santos, ¿sí? Digamos que todo esto es un acumulado y un resultado de lo que estamos viendo ahorita, este proceso de paz, ¿sí? O sea, como resultado también de la propuesta de Uribe, ¿sí? O sea, es el resultado para la confianza inversionista. La confianza inversionista para que, pues, para que entre masivamente las multinacionales a Colombia. Al fin y al cabo es lo que se está tratando, ¿no? La inversión en nuestro país, ¿sí? Pero esa inversión sí la están tapando con vamos a reparar víctimas, vamos a darle a la gente sus territorios, sí, toda esa parte, lo que se está manejando últimamente con lo del postconflicto y todo lo que viene con todo esto, al fin y al cabo es tapar eso, porque es la verdad lo que se está manejando por detrás, ¿sí? La inversión y ganar más la parte económica del país, ¿sí? Es eso lo que se está manejando. O sea, Paula propone una doble cara en este proceso. Y yo les quiero preguntar tanto a ustedes como aquí a la mesa de trabajo, es lo siguiente. Llevamos más de 60 años en este conflicto en donde tanto de los dos bandos, y si se dicen más, han tenido que llorar sus víctimas. Las noticias están inundadas de diarios vivir, de gente que ha perdido parte de su familia, que ha tenido que desplazarse de esas tierras. Y mi pregunta es la siguiente: ¿a qué le apostamos? ¿Seguimos adictos a una violencia o convertimos esta sociedad adictos a una paz? Adictos a una paz no simbólica y no para beneficios de unos pocos como se ha manejado, sino adictos a restituir a esas víctimas, a aceptar que fue un proceso a causa de factores como el Estado y factores como la inigualdad y la inequidad en este país. Entonces mi pregunta para la mesa de trabajo: ¿ya apostamos al conflicto o mejor pasamos la página? Porque miren que ya se tiene pensado para el año 2015
para el año 2016, perdón, ya se tenía pensado 215,9 millones de pesos para la etapa de postconflicto. Es un presupuesto bastante considerable. Y entonces yo me pregunto, ¿el gobierno en este momento le seguirían ajustando a ustedes si sus manos estuvieran? Si sus manos ya estuvieran, ¿ustedes seguirían permitiendo que este proceso continúe? ¿O mejor le seguimos abonando a una tierra fértil que ya más por guerra y por violencia ya no hay más que decir, porque la verdad las cifras ya son bastante escandalosas para esto? Yo ahí aportaría frente a la disponibilidad de la ciudadanía, ¿sí?, de la gente de a pie, de recibir en sus barrios a los desmovilizados también, ¿sí? Y es frente a, y lo que he tratado de anunciar constantemente es, y van en esos términos también, ¿cuál es nuestra apuesta hacia la paz? Yo claramente desde mi postura estoy totalmente de acuerdo frente a la postura de paz. Es cómo consolidamos esa propuesta, pero lo que me preocupa en términos reales es cómo la ciudadanía le apuesta también a la ciudadanía. ¿Cuál es el papel que va a ejercer la ciudadanía y cuál va a ser el aporte de la ciudadanía para esta propuesta de la paz? Y es lograr conciliar con ello también. ¿Cómo nosotros logramos en nuestros barrios relacionarnos con estos personajes? Bueno, pues yo por mi parte sí le apostaría a la paz, sí, pero sería algo muy, o sea, primero antes de apostarle, debería ser como, o sea, se debe hacer algo para la culturalización, que creo que es algo que nosotros hemos hablado mucho hoy, tanto Johan como Hilary, hemos hablado mucho de ese tema, culturalizar a la sociedad sobre la culturalización hacia la paz, ¿sí? Que se viene, que va a haber, ¿sí? ¿Cuáles son los retos que se vienen, no tanto para la parte administrativa del país, sino también para la parte de la ciudadanía? ¿Cómo esa ciudadanía va a responder frente a las personas que vienen, a los desmovilizados? ¿Sí? Creo que es como esa lógica, manejar una culturalización frente a la paz. Vale, manejamos un tema aún más complejo. Ya con la ciudadanía y todo lo que ustedes hablan de la cultura, ya es un tema complejo, pero digamos que vámonos a cómo se va a mantener ese conflicto, ¿sí? Cómo se va a patrocinar y a financiar gracias a la ley. Y finalmente, ¿qué mecanismos son los que se van a utilizar pues para que esos desplazados no lleguen a un sistema ahorita donde no haya retiro? Haya o no haya ahorita una guerra con las FARC y un conflicto armado con estos actores, igual el tema del desempleo es grandísimo, ¿sí? Ahorita un universitario normal del ciudadano a pie, como dice nuestro compañero Joan, no cuenta con esas oportunidades de empleo digno y toca rebuscárselas como sea. Ahora, cuando llega un sistema, un actor que ha estado al margen de la ciudadanía, al margen de la civilización, ¿cómo Hilary, o sea, cómo el Estado y la administración pública deben pensarse esa etapa para financiar realmente este postconflicto económico? Pensando bien esto y mirando que si ya no va a haber contra quién pelear o contra qué justificar los recursos que se han destinado para el Ministerio de Defensa y todo lo que es defensa, yo creería que sería tanto necesario hacerle una liposucción al presupuesto de defensa y una liposucción al presupuesto general, ¿no? Reinvertir algunos recursos en esos puntos esenciales que se están tocando en La Habana, ¿no? Y pues también sería correcto consolidar y aumentar los procesos de producción económicas en Colombia y crear nuevos espacios y nuevas formas de producción ecoeficientes y con las economías tradicionales de todos estos municipios de las fronteras que han sido afectados por la violencia en Colombia, haciendo un trabajo conjunto con los desmovilizados y las víctimas del conflicto armado. Listo. Compañeros, quiero darles las gracias por haber participado acá. No sé si quieran decir algunas conclusiones para
tal vez concluir este tema que digamos que me parece que sigue latente, no se acota con esta negociación, lo que dije anteriormente, y creo que la discusión sigue abierta frente a el hacer, ¿sí? Y el ser también, ¿sí? Entonces yo creo que la discusión no se acota. Me gustaba mucho una premisa que maneja el profesor Jesús Molina, y es frente a el manejo y la lógica también del conflicto, ¿sí? Hemos estado en una constante lucha, ¿sí? Una lógica de la guerra, ¿sí? Pero no se ha consolidado una cultura también para la paz, ¿sí? En ese mismo marco se ha consolidado una política pública, ¿sí? Digamos que me parece importante generar una lógica y una política también para la paz, ¿sí? Esa lógica. Bueno, yo creo que todavía, tenemos ese pensamiento de que hay guerra, y que lo que se está negociando en La Habana son puntos que en cierta manera van a beneficiar a algunos, pocos, no a todos, ¿sí? Entonces yo digo que jugarle totalmente a la paz es algo muy complicado, y desde la administración pública manejar lo que se viene, ¿sí? Tratar de más la interacción con la ciudadanía es algo que va a ser un poco complicado por toda la parte de los desmovilizados, ¿sí? Y digamos, creo que faltó, pero no sé si faltó, pero no hemos visto también el papel que va a cumplir la mujer dentro de este post-conflicto, que es algo que se trató de hablar en La Habana, ¿sí? Y que nunca pues, sí se dieron como resultados. Y otro aspecto también es que no hay una participación dentro de la Habana de un actor que nos represente como ciudadanos, ¿sí? Como personas del común, que luchen por nuestros derechos, o sea, no tanto por nuestros derechos, sino por todo lo que hemos vivido como Colombia, ¿sí? Como un grupo de ciudadanos conscientes de lo que está sucediendo. Dani, ¿qué mensaje le podrías dar a los que nos están viendo en última edición acerca de cómo se ha trabajado el tema del post-conflicto y claro, cómo que los administradores públicos se han planteado y se ha pensado que es necesario apostar a este proceso porque es una alternativa que es diferente y que nos puede proponer, si bien un cambio que es necesario que necesita en todo momento la sociedad. Pienso que todos como ciudadanos y como colombianos debemos de apostarle y pensar la paz personalmente, inclusive cambiando cuestiones cotidianas en nuestro comportamiento, ¿no? Siendo más pacientes, siendo más tolerantes. ¿Para qué? Para que esto se construya consolidado entre todos, ¿no? Y que no lo miremos como un punto aparte en donde el gobierno y las FARC son los que están negociando y por lo tanto son los que tienen que realizar todo el desarrollo de este post-conflicto, post-acuerdo o la construcción de la paz en Colombia. Una recomendación que yo haría sería interesarse por el tema político, interesarse por la construcción social, interesarse por la construcción del futuro colombiano y fortalecer los gobiernos municipales, capacitando y fortaleciendo las capacidades de los empleados públicos, de todos los gobiernos locales en los diferentes municipios que tiene Colombia, ¿no? Para garantizar una excelente administración, tanto eficiente, eficaz y transparente, ¿no? Porque como ya miramos en el apartado anterior, todo el tema de la corrupción y el clientelismo. Entonces, ¿qué pasaría si conseguimos la paz y la corrupción y el clientelismo se mantiene o se incrementa? Bueno, compañeros, nuevamente muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy en última edición. Espero que haya sido de su agrado y queda abierto el debate porque es que ciudadanía, democracia y realmente el desarrollo de nuestro país está en manos de todos nosotros. Así que muchas gracias y no se nos olvide por favor comentar y darle like a este programa. Les deseamos por ustedes. Muchas gracias.